Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la biodecodificación, como son las capas embrionarias. Estas son las capas embrionarias y si bien no lo vamos a considerar a la hora de biodecodificar a una persona, pero sí es un punto importante que nos va a permitir guiarnos hacia lo que es el origen, ¿sí?, de la enfermedad o del síntoma. La primera capa es la capa endodermo, que está relacionado con el tronco cerebral y es lo que nos relaciona con la supervivencia, ¿sí? Con lo que hablábamos a nivel cerebral de lo que es el cerebro reptiliano. Si vemos el dibujito que está de color amarillo, es lo que nos permite entender todo lo que es el sistema digestivo, desde la boca hacia el ano, que nos conecta con lo que es la respiración, la nutrición, la asimilación, la eliminación y el reproducirse. Todo esto, en mi experiencia en consultorio, me permite comprender que estamos hablando en la sintomatología de lo que puede llegar a acarrear un secreto o con algo no dicho, relacionarlo con la comunicación, ¿sí? Luego vamos a pasar a la segunda capa, que es la capa de protección. Todo lo que es el mesodermo nuevo y el mesodermo antiguo nos conecta con la parte de la sustancia blanca y del cerebelo, que es la protección, movimiento y comparación. Todo esto lo relacionamos con lo que es la estructura ósea, cerebral ósea del ser humano, que más adelante y bien específicamente vamos a desarrollar. Esto nos permite entender que la primera capa está relacionada con la supervivencia, ¿sí?, con los miedos, y la segunda capa, que es la mesodermo nuevo y mesodermo antiguo, nos conecta con movimiento o valoración. ¿Qué es lo que al ser humano les permite moverse y valorarse? Es nuestro sistema óseo. La última y cuarta capa es la del territorio, que es la de relacionarse, es decir, cómo el ser humano se relaciona con sí mismo y cómo el ser humano se relaciona con el entorno. Y esto generalmente está asociado a lo que es el órgano de la piel, que es la cuarta capa, que es el ectodermo, y es donde se manifiestan todo lo que son los virus. Para poder entender todo lo que nos conecta con las diferentes capas y con lo que es la parte emocional del ser humano, les quiero mostrar este cuadrito con respecto a las emociones o la conciencia cuando es expandida o contraída. ¿Qué diferencia hay entre una conciencia expandida y una contraída? Es la información. Y si hablamos de emociones globales, siempre estamos hablando de dos emociones, de emociones del amor y emociones del miedo. Y todo lo que no hagamos en nombre del amor es porque lo estamos haciendo por miedo. Dentro de lo que es el amor podemos encontrar las emociones de la alegría, la paz, y dentro de lo que es el miedo podemos encontrar las diferentes emociones como son el asco, la rabia, la falta de alegría, la culpa y el enojo. Todas ellas nos permiten a nosotros conectarnos con un distinto color, como lo muestra la imagen, que hace referencia a la expansión y lo podemos relacionar con el observador, ¿sí? Que
Cada emoción nos va a permitir, y el objetivo es conectarnos con el presente. La persona cuando está en presente es porque está en una frecuencia alta de amor. En cambio, si la persona está en el pasado o preocupada por el futuro, nos va a conectar con la conciencia contraída y con las emociones, sin ir más lejos, de miedo. Ahora más específicamente vamos a hablar de lo que es el sistema óseo articular. Todo lo que es, como les decía anteriormente, el hueso, el músculo, tiene que ver con movimiento-valoración. Es la relación que vamos a considerar hacia lo que es el ser humano en relación a este ejemplo que les planteaba anteriormente en la primera clase, cuando la persona quiere dejar o cambiar de trabajo y no lo hace por miedo, por creencias limitantes que lo acompañan, como por ejemplo no sentirse capaz o tener miedo a no poder encontrar, a no poder sustentarse económicamente. El síntoma del sistema óseo se va a manifestar a través de lo que es el músculo. Como el hueso no tiene sistema nervioso, el síntoma o la dolencia en primera instancia se va a manifestar a lo que es a través del músculo, ¿sí? E inclusive desde la biodecodificación, Salomón Sela hace referencia a las profesiones, y las profesiones como son la kinesiología hace referencia a revivir muertos. Revivir muertos tiene que ver con revivir una emoción de algún ancestro, ¿sí? Bien, eso por una parte. Dentro de lo que es el sistema óseo vamos a trabajar con hipercalcemia e hipocalcemia. Y todo lo que hace referencia a la hipercalcemia, el mensaje subliminar es: necesito ser fuerte y no tengo a nadie como referencia. Siempre vamos a estar hablando en relación a los huesos con la desvalorización. Desvalorización en el movimiento, es decir, no me siento capaz. Con referencia a la hipocalcemia, el mensaje es: tengo a alguien o tengo personas a mi alrededor que son débiles. Y el punto o el elemento fundamental que hace referencia a lo que es el hueso, estamos hablando de magnesio, estamos hablando de calcio, y todos esos elementos se relacionan con lo que es la madre, que es el alimento, la protección. Pero si nosotros tenemos una dificultad en lo que es el hueso, estaríamos hablando de una falta de magnesio, de una falta de calcio. Y a nivel inconsciente en el ser humano estamos hablando, si estamos hablando de que quienes nos programan las emociones son mamá o papá, estamos diciendo que esa falta de magnesio o esa falta de calcio es la falta de amor que no recibimos de mamá. Pero puede que si en nuestro árbol esta emoción se repite de un papá o de una mamá, entonces estamos hablando de mucho más arriba. Estamos hablando de una falta de relación con mamá, ya sea hacia mi mamá o hacia mi papá. Vamos a hacer una evaluación, una descripción, ¿sí?, general de la estructura del ser humano. Si comenzamos por los pies es la madre, ¿sí? Luego pasamos a lo que son los tobillos. Los tobillos también es la madre, y más específicamente a la edad del ser humano de 3 años. Si pasamos del tobillo a lo que es la rodilla, es el paso, o sea, la rodilla es la adolescencia, y el paso del tobillo a la rodilla es el paso que yo hago desde la niñez de 3 años a la adolescencia, es decir, el paso que hago de los 3 años hacia los 12. A su vez, la rodilla hace referencia a no querer doblegarse, ¿sí? Y frente a quién no me quiero doblegar, es decir, frente a quién no me quiero mostrar vulnerable, siempre es frente hacia la autoridad.
¿Y quién es la autoridad siempre? Es mamá o papá. En un tiempo presente puede ser un jefe, puede ser una pareja, puede ser un hijo inclusive o un amigo, pero quienes me programaron esa emoción que me está mostrando hoy una pareja o un hijo o un jefe es mamá o papá. Es decir, que esa pareja, ese jefe o ese hijo, yo lo estoy viendo a nivel inconsciente a mamá o a papá. Si seguimos subiendo en lo que es la estructura del cuerpo humano, la cadera es la adultez. Es decir, que todo lo que pase desde la rodilla hacia la cadera es el paso de la adolescencia a la adultez. A su vez, la cadera se lo relaciona con el hogar, con la casa, por eso se lo vincula mucho con lo que es el útero en la mujer, pero específicamente la cadera, que hace referencia a los huesos, tiene que ver con con tomar nuevas direcciones también, ¿sí? Es decir, es la cadera la que me permite poder tomar otra dirección, otro camino en mi vida. A nivel del tronco cerebral, si los conectamos con por ejemplo, los primeros chakras, si los relacionamos, estamos hablando de la parte baja, es decir, el chakra raíz, lo podemos relacionar con los órganos sexuales reproductores, tanto en el hombre como en la mujer. Si subimos un poquito más arriba, nos encontramos con el segundo chakra, que está ubicado unos 5 dedos por debajo del ombligo y nos conecta en la mujer específicamente con los órganos de reproducción, ¿sí? Y si subimos un poquito más arriba, en la parte de la estructura de la columna vertebral, estamos hablando con los órganos, inclusive con el intestino, el estómago y con el centro vital de lo que es el ser humano, que es el chakra sacro. Inclusive la cultura china habla de 3 cerebros: el cerebro, la estructura del cerebro, el corazón y los intestinos. Si subimos un poquito más en cuanto a la estructura de ósea del cuerpo humano, nos encontramos con el cuarto chakra, que es el chakra del corazón. Y toda dificultad a nivel ósea que se presente, porque se lo puede llegar a relacionar con lo que es la escoliosis, ¿sí? Muy específicamente en esa área se lo relaciona con los órganos del corazón y con los órganos de los pulmones. Y podemos así buscar todas las emociones que están vinculadas al órgano del corazón y los pulmones. Si seguimos subiendo, nos conectamos con el quinto chakra, que es el chakra de la garganta, de la comunicación, y toda dificultad ósea que esté presentada o dolencia a nivel cervical está relacionado con eso, con la falta de comunicación. Puede ser con la falta de comunicación, con emociones reprimidas del ser humano, con algo que no estoy comunicando. Y si lo trasladamos a una conciencia familiar mucho más amplia, estamos hablando de secretos en el árbol genealógico. Y si seguimos subiendo en la parte ósea del cerebro, lo que es la cabeza se lo relaciona en el lenguaje arqueotipo del inconsciente, estamos hablando del padre. Es decir, que todas las dificultades a nivel cerebral que se presenten con respecto a la cabeza es el padre. Pero tengamos en cuenta que no necesariamente tiene que ser ese vínculo con mi papá, sino que puede venir de emociones de mucho más arriba. Continuamos con las extremidades, como por ejemplo los brazos. Comenzamos por los hombros. Los hombros son todas las cargas que me estoy
poniendo o autoimponiendo, como por ejemplo preocupaciones, miedos al futuro inclusive, pero también están las cargas ancestrales. Si luego seguimos bajando del hombro al codo, el codo tiene que ver con la profesión. Es decir, que todo lo que se presente a nivel síntoma del codo hacia el hombro tiene que ver con el trabajo. El trabajo que no estoy haciendo o con el trabajo que estoy haciendo de más. Siempre en las dos polaridades. Y si seguimos bajando a nivel de estructura del cuerpo, nos conectamos con las manos. Las manos es el Padre, pero a su vez las manos tienen que ver con el dar y recibir. El lado izquierdo es el que recibe y el lado derecho es el que da. Si nosotros a la figura o al cuerpo humano los dividimos en dos partes, ¿sí? Por un lado tenemos el lado izquierdo como lo femenino y el lado derecho como lo masculino de cualquier ser humano, sin importar el género, si es mujer o varón. Ahora vamos a hablar específicamente del pie. En cuanto a la estructura de los huesos. El dedo gordo, el dedo mayor, está relacionado con la madre, con la función de madre que no estoy cumpliendo o con mi función con mi madre, ¿sí? Luego está el segundo dedo que se lo relaciona con los colaterales, ¿sí? Los colaterales, ¿quiénes pueden ser esos colaterales? Pueden ser primos, hermanos o pareja, o compañeros de trabajo, ¿por qué no? El tercer dedo, que es el dedo del medio, se lo relaciona con la comunicación y toda dificultad que haya en ese dedo está relacionado con, ya les repito, con la comunicación que no estoy desarrollando en mí o con secretos en el árbol genealógico. El cuarto dedo hace referencia a la profesión. ¿Sí? Puede ser a la profesión propiamente dicha o la profesión propiamente del árbol genealógico. Y el cuarto dedo, que es el dedo chiquito, que es el muy conocido por ser tan golpeado cuando andamos descalzos en casa, que es muy común que nos golpeemos el dedo chiquito con algún mueble o algún ropero o alguna silla, es el equilibrio. ¿Sí? Es poder encontrar el equilibrio dentro de un territorio, ¿sí? Es decir, si a mí me sucede algo en ese dedo chiquito, en el territorio donde me encuentro, es porque no estoy encontrando el equilibrio. ¿Y qué es lo que, si pasamos a una solución, lo que nos permite poder encontrar ese equilibrio en ese territorio? Es la respiración. Ahora vamos específicamente a lo que son las manos y comenzamos por el pulgar. El pulgar se lo relaciona con el gesto, este simple gesto de ¿está todo bien o está todo mal? También se lo relaciona con lo que es el trabajo y el padre, ¿sí? Luego pasamos al dedo índice. El dedo índice se lo relaciona con el juzgamiento, ¿sí? Es el índice justamente el que indica, ¿sí? Algo bueno como algo malo, pero en el fondo no dejamos de juzgar, de indicar, ¿sí? Luego está el dedo medio. El dedo medio, si lo relacionamos con los chakras, si bien es el dedo de la comunicación, en lo que es la biodecodificación es el dedo que nos comunica con el órgano del corazón. El dedo anular es el dedo que nos comunica con inclusive una arteria sumamente importante y es el dedo que nos relaciona con el compromiso, ¿sí? Y es con lo que nos genera la alegría, ¿sí? Y toda dificultad, si lo pasamos a la otra polaridad, es la falta de alegría que nos está indicando ese dedo. Y el dedo meñique, el dedo chiquitito de la mano, nos vincula y nos relaciona con los secretos y la comunicación. Es decir, con la falta de comunicación que se está presentando
en nuestro entorno, en nuestro contexto y en nuestra persona. El dedo medio también nos comunica, así como nos comunica con el amor, y el corazón nos comunica con la sexualidad, y esto es muy importante y muy simbólico también. El ligamento, ahora vamos a hablar de ligamento, tendón y cartílago. El ligamento específicamente nos conecta con la desvalorización en tiempo futuro. Es decir, cuando se presenta una dificultad en el ligamento es porque hay una preocupación, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con un pensamiento. Y ese pensamiento fue creado justamente por una creencia previa, una creencia programada. Y el tendón, cuando hay una dificultad en el tendón, es porque nos está manifestando que la dificultad se está presentando en tiempo presente, con el objetivo de lograrlo en un futuro, como por ejemplo puede ser la planificación que uno actualmente se esté haciendo o encontrando, ejecutando, para un futuro lograrlo, ¿sí? Y por último, el cartílago hace referencia a la intención que hay detrás del gesto. Como por ejemplo, yo ofrezco un vaso de agua, pero en realidad no me hubiese gustado, ¿sí? Entonces, es la intención que hay detrás del gesto. Yo te comparto este vaso de agua, pero me hubiese encantado no compartírtelo porque, por ejemplo, pienso que me vas a contagiar de algo. Bien, ahora voy a hacer una breve explicación con respecto a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de captar la información del entorno, tanto interna como externa, para luego poder procesarla y poder dar una respuesta adecuada, ¿sí? Eso por un lado. Dentro de lo que es el sistema nervioso vamos a volver a explicar lo que son los hemisferios, ¿sí? La estructura del cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como les decía en la primera clase, el hemisferio izquierdo es todo lo que nos conecta con la parte lógica, racional y pensante, y que en el ser humano, aquella persona que es diestra está regida por lo que es el hemisferio izquierdo. A diferencia del hemisferio derecho, que es el creativo, es el que nos conecta con toda la parte artística inclusive, es aquel hemisferio que rige a todas aquellas personas que son zurdas. Es decir, que el hemisferio derecho nos controla toda la parte izquierda y que el hemisferio izquierdo nos controla toda la parte derecha de cualquier ser humano. Esto no significa que si aquellos que somos diestros nosotros lo podemos modificar y podemos desarrollar aquella parte del cerebro que queremos estimular más. ¿Cómo? A través inclusive de cambiar distintos hábitos en nuestro diario de vivir y, ¿por qué no?, dentro de una casa. Como por ejemplo, cambiando los muebles de lugar, cambiando, si siempre me levanto, por ejemplo, del lado derecho de mi cama, bueno, después de 3 meses cambiar, y si vivo en pareja, ¿por qué no pedirle a mi pareja que cambiemos los lugares de la cama? Eso por un lado. ¿Qué genera que nosotros cambiemos continuamente distintos hábitos dentro de nuestra casa? Que creamos en nuestra estructura cerebral, creamos nuevos circuitos neuronales. Crear nuevos circuitos neuronales nos permite en nuestra estructura del cerebro poder crear distintas respuestas a preguntas o a problemas que siempre teníamos. Y esta respuesta que el sistema nervioso desarrolla y capta, ¿sí?, de nuestro entorno, tanto exterior o interior, para poder dar una respuesta, generalmente siempre son programadas.
Para entender mejor la biología dentro de lo que es la biodecodificación, que se trabaja a su vez la parte biológica, les quiero mostrar esta imagen de lo que es la célula. La diferencia entre una célula sana y una célula enferma es la alimentación, lo líquido que tomamos para hidratarnos y la respiración. Todos comemos, todos tomamos, pero no todos respiramos de manera consciente. ¿Y qué es respirar de manera consciente? Incorporar la respiración como un ejercicio de manera consciente, así como cuando tomamos conciencia de que tenemos sed o de que tenemos hambre. Bueno, tomarnos unos minutos para poner toda nuestra atención en lo que es la respiración. Bien, ahora vamos a hablar acerca del concepto de las mamas. En líneas generales, el conflicto que se presenta en una sintomatología en las mamas tiene que ver con la protección, ¿sí? La protección del nido, entendido de manera real como de manera simbólica. Si estamos hablando de una persona diestra y decimos que a su vez las mamas es la protección, es decir, en las polaridades de la protección que yo doy o que recibí, si estamos hablando de una mujer diestra, ¿sí? Entonces el pecho derecho tiene que ver y está relacionado con la pareja. Y un pecho en una mujer diestra, el pecho izquierdo, tiene que ver con los hijos. Si nosotros relacionamos ese vínculo, pero en una mujer zurda, entonces las polaridades se traspasan. Es decir, acá sí o sí tenemos que tener en cuenta la lateralidad de la persona para comprender, ¿sí?, de cuál es el pecho en el que se manifestó este conflicto de mamas y el vínculo que esa persona tiene con el entorno. Siempre vamos a estar hablando en tiempo presente, ¿sí?, de la pareja o los hijos, pero quienes programaron ese síntoma, ese programa, esa creencia limitante es mamá o papá. Otro punto a tener en cuenta en las polaridades cuando hablamos de la sintomatología en las mamas, si tiene que ver con la protección y estamos hablando de una mujer diestra o de una persona diestra y está relacionada a la pareja, el mensaje que hay detrás es: no me siento protegida por mi pareja. En ese caso, si estamos hablando de una persona diestra y estamos hablando de que la manifestación se dio en una mama izquierda, estamos hablando: no soy capaz de proteger a mis hijos. Esto es en una persona diestra. Si se da en una persona zurda, entonces las polaridades se cambian, ¿sí? Estas son las imágenes que le quiero mostrar a continuación con respecto a una mama sana y una mama enferma. En esa mama donde se ve todo verde, estamos hablando de una mama sana. Y a continuación, en esta imagen donde se ve como una interferencia del color rojo, estamos hablando de una mama enferma. Estas imágenes se pueden poder observar a través de una imagen de fotografía tomográfica, ¿sí? ¿Qué hace esto? El color, si ustedes lo relacionan y vamos a la imagen que les muestro a continuación sobre que cada emoción pertenece a un color, nosotros entendemos o ahora de que esa persona está en una emoción de frecuencias vibratorias bajas vinculadas a todas las emociones de miedo, es decir, de miedo para abajo. Que eso es lo que nos desencadena, lo que puede llegar a desencadenar en un futuro el cáncer. Excelente, eso es todo por hoy. Recuerden que lo pueden volver a mirar todas las veces que quieran y nos vemos en la próxima clase.